La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Les saluda Gustavo López en el nombre de todo el equipo que hace posible La Luciérnaga. Muchas gracias a Eder Lepe, a César Hernández, a Andrea Mateos. Muchas gracias José Luis Vázquez en los controles y en la propiedad de los micrófonos de esta cabina. Así como también Ricardo Durán, que nos hace el favor de llevar los controles de esta nave desde la cual estamos transmitiendo este programa. La Luciérnaga, como ustedes saben, amigos, tiene como propósito abrir la puerta de las academias, de los laboratorios, de las aulas, de los centros de investigación de la Universidad de Guadalajara, para que los protagonistas nos platiquen qué hacen, a qué se dedican, qué conocimientos están generando, qué aportaciones hacen al conocimiento, a la sociedad, a la propia universidad. En esta ocasión abrimos las puertas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, concretamente a la Dirección de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y al Departamento de Derecho Público. Nos acompaña para este programa el maestro Alfonso Partida de Caballero, académico de este centro universitario, y nos acompaña también para el programa el doctor Arturo Zamora Jiménez. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, buenos días por la invitación, Gustavo. Es un honor compartir esta mesa con el maestro, con quien fuera mi maestro de Derecho Procesal Penal, Arturo Zamora Jiménez. Bueno, doctor. Gustavo, muchas gracias por la invitación, muy buenos días y bueno, pues desde aquí saludo a todos los que nos están escuchando, a quienes nos ven también y me da mucho gusto compartir con mi querido amigo Alfonso Partida, pues esta jornada de información, esta jornada de retroalimentación en el ámbito académico en el seno de nuestra universidad, la Universidad de Guadalajara. Pues un gusto tenerlos y el motivo de haberlos invitado es que próximamente el Departamento de Derecho Público de este centro universitario está invitando a una conferencia que dictará el doctor Arturo Zamora, que con respecto a la trayectoria y obra del licenciado Leobardo Larios Guzmán. Así es. Un destacado maestro académico de nuestra casa de estudios y además fue procurador de justicia del Estado, ¿no? Así es. Bueno, primeramente agradezco el espacio, enviando un cordial saludo a todos los integrantes de nuestra generación que apadrinó el maestro el maestro Leobardo Larios Guzmán y que pues era de esos hombres que parecían gigantes, ¿no? Como funcionario, como profesor, y que en esta ocasión, ¿quién mejor que hablar de esa trayectoria de alguien que convivió, que estuvo muy cerca del maestro, que es el doctor Zamora Jiménez, ¿no? Mire, es esta asociación de abogados, el señor Leobardo Larios Guzmán, quien convoca a esta conferencia que dictará el doctor Arturo Zamora. ¿Cuál es el propósito de la conferencia? El propósito, en primer lugar, es dar a conocer la trayectoria de nuestros héroes, porque de alguna forma estos servidores públicos son nuestros héroes, ¿no? Son los que representaban la lucha contra el crimen en esos tiempos. Y el licenciado Leobardo era un hombre de su tiempo, era un hombre con un paradigma muy claro de lo que era el derecho penal, de lo que era la persecución del delito, la figura del Ministerio Público, la figura de la Procuraduría, y que sobre todo con sus postulados le enseñaba a sus alumnos el deber ser del derecho y sobre todo las prácticas, las buenas prácticas, ¿no? de lo que era el derecho penal, que muchos consideran al derecho penal como la parte de abajo del edificio público, ¿no? Cuando debería de ser al revés. Es quien protege y quien sustenta la administración de la justicia, de la procuración de justicia, quien persigue a los delincuentes, quien da la cara por
por las instituciones que buscan la seguridad de las personas, la protección de los bienes de las personas, la paz, el orden público, ¿no? Y justamente en las aulas tuvimos como les digo, a un gigante y a una generación, ¿no? Porque el maestro Zamora se recordará también a otro Larios Valencia, que trajo como consecuencia un desenlace difícil para su familia, para su vida de ambos, y que esto es lo que nosotros queremos dar a conocer, esos postulados que nos enseñaban a los estudiantes en su formación, que era una formación integral, con esa educación de aquel tiempo, porque el maestro Leobardo Larios nos hablaba de la teoría del delito, nos hablaba justamente de esa parte que nosotros como estudiantes nos gustaba, la parte pública del derecho, pero que no sabíamos cómo. Y nos dio los primeros pasos, el hablar prácticamente de lo que venía a ser el derecho penal, ¿no? Porque no era nada más agarrar una pistola, ¿no? Que creíamos que la policía era el Ministerio Público, ¿no? O sea, porque la sociedad es algo tan técnico, tan difícil, que no se entiende prácticamente. Había muy poca difusión, había en ese tiempo la nota policíaca, ¿no? En aquellos tiempos de Chimel y de todos aquellos, que era a lo máximo que entendía la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y el licenciado Leobardo, el licenciado Arturo, el licenciado Larios Valencia, entre otros gigantes del derecho penal, formaron a una generación que, mira, a final de cuentas aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, yo imparto la misma materia que impartía el maestro Arturo Zamora, y justamente porque sembraron una semilla en sus estudiantes, ¿no? Sembraron esa semilla y ha ido transitando, aunque considero yo que en algún momento de la historia algo sucedió, ¿no? Algo se desajustó en este ámbito de la seguridad. De repente esa generación dejó de estar presente para más bien nadie recibió la estafeta, o sea, en los cambios de gobierno, y que nos tiene en este momento en una ineficacia, desgraciadamente, ¿no? Pero que si se hubiera seguido con ese ejemplo de esta generación que encabezaba de alguna forma el licenciado Leobardo, otro gallo nos cantara, ¿no? Muy importante. Doctor, sin duda alguna dar a conocer el perfil y las aportaciones de personajes de aquel tiempo generan nuevo conocimiento para los estudiantes contemporáneos y sirven de ejemplo, sirven de prototipo, de referentes para dar continuidad a la justicia jalisciense y al derecho en materia. Sí, sin duda. Es importante para plantear la dimensión del personaje, reconocer que se trata de alguien que viene de un origen muy humilde, fue miembro de una familia numerosa, incluso proviene del campo prácticamente, con esfuerzo, dedicación, tal vez con mucho sacrificio de su propia familia y visión, pues lo envían a que estudie por acá en Guadalajara, porque él pues nace por allá en un ranchito cerca de García de la Cadena en Zacatecas, y todo le queda lejos, o sea, les queda lejos cualquier opción de educación. Imaginémonos nosotros en los años 50, ¿no?, del siglo pasado, una cosa así, pues es muy complejo y muy difícil. Entonces, cuando se trata de un niño que desde su infancia sufre de hambre, sufre de pobreza, sufre de carencias, pues es entendible que es alguien que a través de su propia formación
empieza a entender y a comprender el valor de lo que es justo, el valor de la justicia. Y entonces fue un personaje, Leobardo Larios Guzmán, que tuvo la oportunidad, con mucho esfuerzo, porque tuvo que dar clases también como profesor en la escuela. En primaria, ¿no? Sí, tuvo que impartir clases mientras él vivía, incluso vivían él como muchos alumnos de la Universidad de Guadalajara en casas donde compartían los espacios, ¿no? Entonces, porque eran alumnos que venían desde Sonora, de Baja California, de Sinaloa, de Zacatecas, de Guanajuato, de Michoacán, a buscar el cobijo de la Universidad de Guadalajara, a buscar la educación superior en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues esta gran madre que es nuestra mater universitaria, por supuesto, abrió las puertas no solamente a personajes que se formaron en el ámbito del derecho, sino en todas las áreas del conocimiento. Entonces es importantísimo, primero, el plantearnos por qué la grandeza de la dimensión de alguien que cuando llega a un cargo de gran importancia, pues toma decisiones con un alto contenido ético y un alto contenido del valor de la justicia. Así es como yo observo la vida de aquel niño, de aquel joven inquieto, de aquel joven dedicado, entregado no solamente a su propia formación, sino incluso ya con una visión de dar lo que él recibió de sus maestros como un eslabón de las cadenas generacionales a los alumnos que venían enseguida, y así es como le pierde el miedo, por supuesto, a presentarse frente a un grupo para impartir sus conocimientos. Entonces, otra de las cuestiones que merece la pena plantearnos es la gran oportunidad que tuvo de su formación académica. Hay que recordar que en la formación académica del profesor Leobardo Larios, en la antigua Facultad de Derecho, hoy División de Estudios Jurídicos, por supuesto que había una pléyade de profesores que eran expertos cada uno en su materia, entregados a la investigación, al estudio, a sus propias cátedras, y eran profesores de una dimensión de carácter incluso nacional e internacional, porque teníamos en la Facultad de Derecho profesores que recibían de estos profesores universitarios de aquí, había profesores que daban opiniones a ministros de la Suprema Corte, a magistrados, a jueces. Entonces eran consultados muchos de nuestros profesores. O sea, él tuvo la oportunidad de formarse en el ámbito de la ciencia jurídica, y en ese ámbito de la ciencia jurídica pues tiene la visión de apegarse al ámbito del derecho penal, seguramente por aquellos profesores que tuvimos. Incluso había un profesor de Derecho Penal que fue rector de la Universidad de Guadalajara, el licenciado Maciel, que era un profesor que gozaba de una fama de ser no solamente buen profesor, sino muy estricto, muy estricto, y entiendo que este tipo de ejemplos son los que van formando a las generaciones. Así es como él pues se enamora del ámbito del derecho penal, se pone a estudiar la doctrina, se pone a estudiar las corrientes filosóficas, doctrinales del ámbito del derecho penal, y toma y asume como gran parte de sus profesores. En esa época estábamos hablando del causalismo del derecho penal, que es una teoría que ya está incluso muy superada por el finalismo y después por el funcionalismo, etcétera, etcétera. Pero finalmente el profesor Larios pues tenía como de alguna manera mentores a Eugenio Cuello Calón, recuerdo que y a profesores también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, pues él tiene una formación académica muy sólida, y con esa formación académica prácticamente cuando empieza, también inicia una carrera desde abajo. Yo les comentaba que yo inicié en el año 76 como chícharo, así nos decían los que éramos los mandaderos de un juzgado. Pues él también empezó muy joven, muy joven, y entra a trabajar como archivista. Después le empiezan a encomendar
pues cosas, tareas, actuario, secretario, empieza a hacer por ahí, a titularse y le dan oportunidades de estar adscrito a alguna oficina, y así es como hace una carrera de un auténtico y estricto escalafón. Entonces, pues yo debo de tener muy claro que cuando una persona en su vida va construyendo el propio edificio de su futuro, lo está construyendo con principios muy sólidos, con valores y con un entendimiento del mundo que le rodea, de la sociedad de ese tiempo, de la sociedad de ese momento, pero sobre todo las necesidades de que exista en el ámbito de la convivencia humana, pues una condición muy importante que es el respeto a los derechos y libertades de los demás. Él entendía perfectamente bien que el derecho penal como instrumento de paz social, de orden público, pues era una herramienta que se tenía que aplicar cotidianamente, y eso lo aplicó, lo practicó, lo llevó a cabo en todos los actos de su vida pública en los que yo fui testigo, en todos los actos de su vida pública, donde imprimía un valor de carácter muy, pudiéramos decir, quiero encontrar el término correcto, muy humano. Un valor muy humano, no solamente para las víctimas de los delitos, sino también incluso en ocasiones para la familia de los victimarios que también sufrían. Y en este tipo de cuestiones, pues realmente nos encontramos con un profesor que llegó a ser un funcionario público modelo para muchas generaciones, como bien lo decía Alfonso hace unos momentos, y entonces se convierten en modelo a seguir, y él formó una gran escuela. Yo tuve la fortuna de estar prácticamente con él por mucho tiempo, por muchos años. Ya comentaremos detalles en su momento cuando estemos allá charlando con los compañeros de la generación, los alumnos a quienes les enviamos un afectuoso saludo desde acá. Y por supuesto que debemos entender el por qué la conducta de las personas cuando tienen la oportunidad de estar en un cargo público de gran importancia. Un hombre serio, responsable, jamás se contaminó de tener un cargo tan importante y sentirse el más importante que el cargo mismo o lo que representa el cargo mismo. Muy importante. Un hombre verdaderamente tratable, humilde, atendía a todos, escuchaba a todos, le daba tiempo a mucha gente, y ya comentaremos un poco de su desempeño en la siguiente parte. Si no tiene inconveniente, vamos a una corta estación. Amigos, estamos en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos conversando con el maestro Alfonso Partida Caballero y con el doctor Arturo Zamora Jiménez con respecto a la vida y obra del licenciado Leobardo Larios Guzmán. Vamos a un corte de estación y regresamos. La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias. Bien, amigos, estamos de regreso aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos comenzando con el doctor Arturo Zamora Jiménez y con el maestro Alfonso Partida Caballero, ambos abogados formados en nuestra casa de estudios en la Universidad de Guadalajara, y estamos platicando con respecto a la trayectoria y obra del licenciado Leobardo Larios Guzmán. Maestro Alfonso, las materias que impartió el licenciado Leobardo, pues debieron haber sido importantes, no trascendentes en tu generación. Claro, siempre apegado al área del desarrollo del derecho penal, pero mira, nada más para comentar previo a esto, él formó parte de la generación del licenciado, que apadrinó al licenciado Romero González en el año 70, y se titula como abogado con la tesis Necesidad de legislar sobre la aportación de armas de fuego, ¿no? Uh-huh. Por la importancia que revestía en ese entonces este tipo de delitos. Él era profesor de teoría del delito, teoría jurídica del delito, de derecho penal en los dos cursos, en el curso 1 y 2, y más tarde
fue profesor también del posgrado del en Derecho Penal de la Universidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, y cabe señalar que era un profesor que era exquisito escucharlo. Era exquisito escucharlo porque parecía que el derecho penal era muy fácil, ¿no? Dicen que todo de memoria, ¿no? Era justamente, él traía como los grandes maestros de antes, ¿no? Que todo era de memoria, el que conocía la materia era el profesor, te daba santo y seña de lo que era, ya dijo el maestro de los grandes tratadistas que él citaba mucho a Luis Jiménez de Azúa, entre otros, y también cabe señalar que nunca dejaba de responder preguntas a los alumnos, ¿no? Los escuchaba. Era un profesor que independientemente él estaba impartiendo su cátedra, pero si alguien hacía preguntas, era importante. Yo recuerdo una pregunta que yo le hice, porque decía, bueno, el homicidio es la privación de la vida, ¿no? Es la privación de la vida, y yo le preguntaba que qué pasaba con los boxeadores, porque en ese tiempo se había muerto en el Cuadrilátero un jalisciense, y yo le decía, ¿qué pasa con esto, no? Y entonces ahí nos habla de la voluntad de crear un daño, y dice, cuando en un deporte sucede esta circunstancia, no hay el ánimos, ¿no? Y entonces ya empezábamos a articular los elementos constitutivos del delito, ¿no? La tipicidad, que es el encuadramiento real y perfecto de una conducta, entre otras cosas, ¿no? Y entonces armábamos nuestro propio conocimiento, íbamos armando nuestro conocimiento con lo que el maestro nos decía. Y posteriormente, todo este conocimiento vino a desencadenar con la materia que impartía el maestro Zamora, que era procesal penal. Una cosa era la sustancia del derecho penal, y posteriormente cómo se procesaban los delitos, ¿no? Que esa era la parte que desde la persecución del delito, cómo se procesaba cada conducta, y entonces nos hablaba del bien jurídico protegido, ¿no? Y ahora queremos por ejemplo, del homicidio, pues era la vida, ¿no? Era la vida, y ahora metemos feminicidios, perricidios, metemos infanticidios, al rato jovenicidios, y yo no sé en qué van a acabar, ¿no? Cuando se trata, y el maestro Arturo dijo algo muy importante, el Código Penal es un código de paz. Al derecho penal, y eso nos lo explicaba bastante bien, hay que molestarlo lo menos posible. Dice, cuando fallaban las políticas públicas, cuando fallaba la política, cuando fallaba la familia, cuando fallaba las universidades, no quedaba otra más que utilizar el derecho penal. Pero ahora quisieran resolver muchas cosas antes de darle el tratamiento. Y él decía una frase muy, muy clara, decía, a los jóvenes primero hay que darles el derecho para que se defiendan. Hay que enseñarlos a defenderse y luego los castigamos, ¿no? Pero no al revés. Y ahora como que todo se quiere resolver con la cárcel, con la penalidad hacia las personas, cuando vemos que esa no es la solución. En un esquema de seguridad, y esto lo sabe muy bien el maestro Arturo, se compone de la prevención, de la disuasión, de la persecución del delito y la sanción de las penas. Pero la parte más importante, decía el maestro Larios, era la prevención. Primero habría que prevenir los delitos antes de castigarlos. Uh-huh. Sin duda alguna, principios muy importantes. Doctor, ¿usted convivió laboralmente con el licenciado Eduardo Larios? Sí, y también desde el punto de vista académico alcancé como alumno
cuando terminé la carrera de Derecho, bueno, yo lo conocí como profesor, por supuesto. No tuve la fortuna de que él fuese mi maestro, pero tuve la fortuna de que mi maestro de Derecho Penal en los dos cursos, la teoría jurídica del delito y los delitos en particular, fuera Roberto Larios Valencia. Entonces la dupla de los Larios era muy, muy importante en la Facultad de Derecho de ese tiempo. Y no existía en la Universidad de Guadalajara, después de la licenciatura, otro grado académico. Y fueron precisamente Roberto Larios el que empezó a impulsar que se implementara en la Facultad de Derecho por primera ocasión una especialidad en Derecho Penal. En esa especialidad de Derecho Penal fue invitado Leobardo Larios para que impartiera cátedra ya como profesor de posgrado. O sea, fueron ahora sí que las primeras oportunidades que tuvimos desde el punto de vista académico. Y claro, ya en el caso de los dos Larios, ahí ya tuve oportunidad de recibir ahora sí que parte de sus conocimientos de Leobardo Larios, pero pues yo ya tenía prácticamente 2 años con don Roberto Larios, y ahí es en donde pues yo me encadeno, para decirlo de alguna manera, al ámbito del derecho penal, al grado de que incluso pues empecé siendo profesor adjunto de Roberto Larios y después ya empecé a ser ya profesor titular. Bueno, pero el tema de Leobardo Larios como funcionario público fue una faceta donde lo conocí ya y lo traté mucho más. Bueno, el tema de ser maestro en la Facultad de Derecho te da la oportunidad de conocer a los alumnos. Tú valoras a los alumnos en cuanto los estás viendo en la clase, su participación, su actitud corporal, su interés de aprender. Estás mirando en los estudiantes realmente cuál de estos estudiantes tiene madera para el futuro y cuál de estos estudiantes realmente no tiene interés para superarse, ¿no? Y así ocurrió en el caso de los dos Larios, que ya nos conocíamos, ya teníamos conocimiento, pero desde el punto de vista estrictamente académico. Luego en el campo profesional empiezo a litigar, empiezo a llevar algunos asuntos, sobre todo temas de carácter patrimonial, que era el tema que a mí me interesaba llevar. Yo les comparto que como abogado jamás quise involucrarme en temas de secuestros, ni de violaciones, ni de delitos contra la salud. En esos 3 temas jamás en toda la trayectoria de mi vida me involucré ni de un lado ni de otro. No quise saber nada de esos temas. Entonces, muchos temas de delitos patrimoniales se acercaban conmigo, accidentes de tránsito, etcétera, y yo acudía con el maestro Leobardo Larios en una época en la que él era precisamente director de averiguaciones previas. Como director de averiguaciones previas, pues la verdad, yo fui un abogado litigante muy, muy insistente, pudiéramos decir coloquialmente muy latoso, mucho, a ver, y este artículo y la norma, y se interpreta acá, yo interpreto esto, yo interpreto aquello, y entonces, pues la verdad es que obtuve la libertad de muchísimas personas, aplicando simple y sencillamente el ámbito del derecho. Con argumentos, me escuchaba, me decía, oiga, pues creo que tiene usted razón. Y siempre nos hablamos de usted, oiga, yo creo que aquí esto, pero mire esto. Entonces él siempre veía la manera incluso hasta de conciliar. Ahora tenemos instituciones, tenemos normatividad que tiene que ver para conciliar los intereses de las partes, para llegar a acuerdos antes de llegar a los juicios, y él lo practicaba incluso en los hechos antes de que existiera la norma, de tal manera que entonces pasa el tiempo, hay un cambio de gobierno, a él lo nombran como su procurador de justicia del estado de Jalisco. Y es cuando me llama y me dice, oiga, ¿puede venir a verme? Sí. Y me propone, oiga, usted, por lo que lo he visto, trae la práctica del derecho. Yo ya para entonces ya llevaba algunos años siendo profesor de Derecho Procesal Penal. Trae usted la teoría y trae la práctica.
Dice, usted no se le pasa nada. Para entonces yo ya había sido también actuario, había sido primer secretario de juzgado. Ya había tenido algunas actividades profesionales que me habían dado un poquito más de solidez. Y me dice, con todo lo que usted conoce, con todo lo que usted ha practicado, lo quiero invitar para que se sume al gobierno y a esta institución. Ah, caray. ¿Y en calidad de qué? Me dijo, quiero que usted sea director de averiguaciones previas, si el gobernador lo aprueba. Porque hay como 17 aspirantes y hay alguien que está recomendando a esos 17 aspirantes, pero yo creo que en esa área debe de estar alguien que no tenga absolutamente ningún interés, ningún tipo de cosas, porque queremos limpiar a la Procuraduría, porque hay mucha corrupción. Empezó a platicarme cuál era su anhelo, cuál era su deseo, cuál era su visión, y le dije, reflexioné, por supuesto, dijo, ya llevo algunos años de este lado del escritorio, trabajando, litigando, pidiendo audiencias, esperando, tratando con víctimas, tratando con acusados, tratando con autoridades, y dije, bueno, pues yo creo que no me viene mal estar de aquel lado del escritorio. Y en ese sentido, pues inmediatamente le dije, oiga, pues sí, le dije, si no tiene ningún problema y el gobernador está de acuerdo, yo aceptaría el cargo con mucho gusto y nos ponemos a trabajar. Y entonces ya me dijo, mire, la idea aquí es profesionalizar. Venimos con una carga de hace muchos años en una institución donde todavía tenemos gente que sabe mucho de los códigos penales, pero que ni siquiera estudiaron derecho. Que saben mucho del procedimiento penal, pero no estudiaron derecho. Y si gustan, hacemos una pausa, continuamos enseguida de este corte y le seguiremos platicando de esta Ya nos mandó a corte el doctor Arturo Zamora. Vamos a corte de estación y regresamos. La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias. Bien, amigos, estamos de regreso en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos conversando con el doctor Arturo Zamora Jiménez y con el maestro Alfonso Partida Caballero con respecto a la trayectoria y obra del licenciado Leobardo Larios Guzmán. Antes de continuar, quiero hacer un servicio social. Se solicita sangre de cualquier tipo para Lidia Ramírez Aragón, quien se encuentra en el Hospital de Especialidades del Centro Médico de Occidente en el área de cardiología. Para mayores informes, puede usted comunicarse al teléfono 322-231-1472 y al teléfono 322-158-00881. Si es usted voluntario, por favor comuníquese a estos teléfonos para donar sangre para la señorita Lidia Ramírez Aragón. Doctor, nos estaba platicando de la invitación que tuvo para trabajar con el licenciado Leobardo Larios. ¿Era gobernador entonces quién? Entonces era gobernador, acaba de entrar como gobernador el licenciado Guillermo Cosío Vidaurri. Y por supuesto que precedía una administración en la que él ya había estado como funcionario público, donde había sido gobernador iniciado Flavio Romero de Velasco. Y recuerdo cuando llega Flavio Romero de Velasco, pues hizo una limpia tanto del Poder Judicial como del sistema de procuración de justicia. Renovaron prácticamente a muchos magistrados y jueces en esa época, y cuando el licenciado Leobardo me hace la invitación, a los 15 días aproximadamente me vuelve a llamar y me dice, oiga, pues ya autorizó, usted se va a venir aquí, ¿y cuál es el objetivo? Me dice, mire, el objetivo es bien claro. La Dirección de Averiguaciones Previas es la columna vertebral del sistema de procuración de justicia. Entonces, nosotros vamos a implementar un programa de trabajo que no es para 1 año o 2 años. Es un programa de trabajo que debe durar por lo menos 2 o 3 sexenios.
Así pensaba el licenciado Leobardo Larios, porque sabía perfectamente bien y había vivido que en cada cambio de sexenio pues cambiaban las políticas públicas, cambiaba el tema de la administración, y en cada cambio pues a veces en lugar de avanzar se retrocedía. Y entonces dice, mire, vamos a meterle mucho trabajo a la capacitación. Vamos a implementar una área que no existe, que es la prevención del delito. Y vamos a plantear nosotros otro esquema que nos permita pues darle una cara muy diferente a la sociedad respecto de la opinión que se tiene de los servidores públicos del Ministerio Público y de Procuración de Justicia. Y me dijo, lo voy a necesitar de tiempo completo. Yo le dije, por supuesto, maestro, usted no tenga ningún inconveniente, sin problema, cuente conmigo sábados, domingos, días de fiesta, no vacaciones. Ese fue el compromiso que nosotros asumimos. Y dijo, y voy a implementar un esquema de audiencia pública. Este esquema de audiencia pública que voy a implementar se va a llevar a cabo a mitad de la semana. Y yo personalmente voy a atender a las personas que no están siendo adecuadamente atendidos por los agentes del Ministerio Público. Voy a recibir personas que vengan de todo el estado, entonces le voy a encargar a usted que esté muy al pendiente de todo lo que le vaya diciendo en cada audiencia pública para que le dé seguimiento. Está bien, maestro, le dije, sé que es mucho trabajo, pero todo lo que venga a resolver lo vamos a resolver. Entonces fue una visión que tuvo para mover y simbrar a todo el sistema de procuración de justicia y dar resultados muy favorables para la sociedad en ese tiempo. Incluso él me confía a los días, oiga, la gente no cambia, es muy difícil, y dice, preferimos enseñar que quitar mañas. Entonces vamos a necesitar gente nueva, gente limpia, gente honesta, gente que no traiga una carga de proteger intereses que no son los de la sociedad. Y le voy a pedir un favor, ya siendo director de Operaciones Penales. Sí, dígame. Aquí está esta lista que ya tuve el consenso con el procurador. En ese tiempo el procurador era el maestro Reyes Robles, también un gran maestro de la Facultad de Derecho, un gran universitario que incluso fue director de la entonces Facultad de Derecho. Y entonces y me dijo el profesor Leobardo, dice, mire, aquí está esta lista, se trata de 100 servidores públicos y funcionarios que todos ellos no están ahí para trabajar en favor de la sociedad. Se trata de personas con un altísimo grado de corrupción. Hay muchísimas quejas de todas estas personas que hemos venido recibiendo a lo largo de los últimos 6 años. Él ya estaba en la institución y sabía perfectamente bien, como decimos, de qué pata cojeaba cada quien. Y entonces me entrega una lista en la que eran como 99 personas, en la que venían agentes del Ministerio Público, secretarios, actuarios, comandantes de la policía, jefes de grupo de la policía, o sea, una lista, y me dijo, a usted, el procurador y yo acordamos que usted es el que va a llamar a cada uno de ellos y le va a pedir la renuncia a cada uno de ellos. Vaya. Entonces ya sabrán el paquetito que me eché, el costal de alacranes que me eché encima en ese tiempo, ¿no? Pero bueno, pues si habla uno como debe de ser y tratas a las personas con respeto, pues a todos les dije que les daba las gracias por el trabajo que habían hecho, que el gobierno del estado les estaba muy agradecidos, que se les iba a indemnizar, que se les iba a tratar con respeto y que ya no habría oportunidad de continuar en la institución porque la institución estaba en el camino de un cambio muy importante para poder tutelar efectivamente los bienes, los valores, los derechos de los ciudadanos, porque ese es el fin del derecho penal. El derecho penal tiene como único y principal objetivo es proteger bienes, valores y derechos de la sociedad, que son el patrimonio, la vida, el honor, etcétera, etcétera. Y entonces en ese sentido, pues como ellos no estaban dispuestos, porque como decimos ya estaban muy maleados, pues tuvimos
y hubo la oportunidad de que entonces entraran nuevos valores, muchos jóvenes, muchísimos jóvenes, de prácticamente todos de la Universidad de Guadalajara, prácticamente todos los que tenían vocación, ganas, interés. Él abrió la oportunidad de verdaderamente para que gran parte de las generaciones de esa época pudieran formarse y tuviesen un futuro para ellos y pudieran ser buenos servidores públicos. Entonces, honestamente, es muy justo reconocer. Y yo celebro que los compañeros que forman parte de la generación que la apadrinó, celebro que los compañeros pues realmente hagan una labor de esta naturaleza, porque nosotros que estamos en el seno del academismo puro, aquí en esta radiodifusora, donde seguramente tenemos encuentros cotidianos con profesores universitarios que entendieron y que preservan los valores de la sociedad, pues es muy justo reconocer cómo ese tipo de visión, ese tipo de decisiones, ese tipo de hacer las cosas para manejarlas, pero no solamente para 1 año, 2 años, sino que lo dijo, esto tiene que durar por lo mínimo los próximos 18 años para que la institución no se vuelva a caer. Y entonces, pues ese tipo de visiones de personas es lo que permite formar escuela, permite formar a otras generaciones y permite reconocer que se trata de personas que sí fueron útiles para la sociedad en la que se desenvolvieron en su momento. Desde luego que visionario y ejemplar, el licenciado Leobardo Larios, con todo esto que nos platica. Si no tiene inconveniente, vamos a una corta estación y regresamos. Adelante. Amigos, estamos en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos conversando con el doctor Arturo Zamora Jiménez y con el maestro Alfonso Partida Caballero sobre la trayectoria y obra del licenciado Leobardo Larios Guzmán. Vamos a una corta estación y regresamos. La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias. Amigos, estamos de regreso en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Seguimos conversando con el doctor Arturo Zamora Jiménez y con el maestro Alfonso Partida Caballero sobre la trayectoria y obra del licenciado Leobardo Larios Guzmán. Oye, Alfonso, sin duda alguna, el licenciado Leobardo Larios les dio una cátedra importante porque al tiempo que estaba en la práctica, les impartía clases a ustedes. Era teoría y práctica. Él vivenciaba lo que estaba ocurriendo y les enseñaba en ese tenor. Era un profesor que llegaba 5 minutos antes. A mí me impartía a las 7 de la mañana, 5 minutos antes, y entraba al último después de que entraban todos los estudiantes. Nos esperaba, ¿no? Y era un hombre que sabía, como dice el maestro Zamora, sabía quiénes eran los que tenían habilidades, porque bueno, los abogados, algunos eran civilistas, otros les gustaba la cuestión de notario público, de mercantil, derecho mercantil, etcétera. Pero él tenía esa visión, ¿no? Y trabajaba mucho con grupos. Yo recuerdo un programa que se realizó encabezado por él en Puente Grande. Recuerdo que el maestro Arturo también participó, Octavio Cotero, bueno, todo la playa de profesores, que era revisar con los estudiantes los expedientes de los procesados que no habían sido sentenciados y que tenían 3, 4, 5 años, ¿no? Y cada uno de los profesores hacía un equipo, ¿no? Trabajaban en equipo, como trabajan actualmente en los hospitales civiles, ¿no? Que van a ver al enfermo y van 20 o 30 alumnos con el maestro y les explica. Esa era la forma de trabajar con los estudiantes de la universidad. La universidad y la institución era una simbiosis que no podía estar separada una cosa de otra. Simplemente en nuestra generación, que eran turno matutino, vespertino y hasta nocturno había,
llegaron a trabajar por invitación del licenciado Leobardo, desde actuarios, desde notificadores, desde secretarios, y posteriormente ingresaron de esta generación que me toca presidir 34 agentes del Ministerio Público, pero ya formados. No era porque es mi cuate o porque participó en la campaña, no, porque venía con ese trabajo de hacer labores de manera conjunta con profesores, con Ramón Carrillo. Su compañero de despacho. Incluso ahí nos juntaban y nos daban las indicaciones de lo que teníamos que hacer, ¿no? Las fichas que teníamos que hacer para presentarlas, y se logró una gran cantidad de sentencias. Algunos ya tenían que estar fuera, ¿no? Los sentenciaron a 2 años y tenían 5, ¿no? O sea, esa era la situación importante. Y además, en ese periodo le tocó una vorágine de una época bastante fuerte. Por ejemplo, el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, que fue terrible, ¿no? Fueron tiempos muy difíciles. Fueron tiempos difíciles. Lo de la discoteca Cristín, ¿no? Cuando el enfrentamiento entre grupos de narcotraficantes, con de abril. Las explosiones que al maestro le tocó todo el periodo sacar adelante, ¿no? Una etapa tan difícil. Lo de esa pandilla de jóvenes que eran el Pollo, Sánchez Llamas, enfrentar junto con policía, porque todavía era policía judicial, ¿no? Mal llamada, pues, policía judicial, porque ni siquiera pertenecían al Poder Judicial, era la policía investigadora del Ministerio Público, ¿no? Y fue en ese periodo donde creo que fue con usted, donde ya se enderezó, maestro, el nombre de policía investigadora, sí, donde se le dio la realidad, ¿no? Porque había era un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Entonces, ese trabajo en equipo se hacía desde con policías, desde con actuarios, cómo notificar, cómo hacer las cosas, ¿no? Y creo que hemos estado perdiendo el rumbo en ese aspecto. Ahora no existen esos nexos, y no porque no se quiera, a veces no hay voluntad política. Sin duda alguna, mucho que platicar con respecto a estas acciones del licenciado Leobardo Larios Guzmán, ejemplares y visionarias. Maestro, finalmente, las grandes aportaciones del licenciado Leobardo Larios Guzmán, ¿cuáles considera que fueron? Fueron muchísimas. Primero, tuvo la visión de cambiar lo que era la policía judicial para convertirlo en una instancia de policía científica. Y de hecho abrió el camino para que muchos de los elementos de la policía judicial cambiaran ahora sí que su manera de pensar, y en ese cambio los motivó para que se capacitaran no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Claro. Convenció entonces al gobernador de tener los recursos para poder darle un giro. Y luego en el área de servicios periciales realmente tuvo una evolución, porque buscó comprar, adquirir para la institución los equipos que se necesitaban para darle los instrumentos a la policía científica. Él fue el creador de los manuales para cada una de las áreas dentro de la propia institución. Se hizo el manual del policía judicial, se hizo el manual para el Ministerio Público, el manual de averiguaciones previas, el de control de procesos. O sea, todo lo que era manual significaba que era dárselo a cada servidor público, que lo leyeran, y además implementó cursos de conocimiento, de actualización para todos los servidores públicos que eran permanentes. Ahí estaba Manuel Higinio Ramiro Ramos en un principio, después ya se fue como magistrado, pero implementaron todo este esquema que tenía que ver con la capacitación y actualización de los servidores públicos del Ministerio Público. ¿Para qué? Pues para que no le fallaran a la sociedad, para que pudieran proteger adecuadamente a través de los procedimientos, pues el valor de la justicia y los valores que tiene que la sociedad que reconocer, pues para su evolución ordenada y permanente. Entonces, realmente fue un visionario
implementó las audiencias públicas, atendía personalmente a las personas, se dedicaba todo el día y nos mandaba fichas para dar seguimiento, implementó una modernización del sistema de comunicación a través de, en su momento, ya siendo él procurador y yo como su procurador general, nos pusimos de acuerdo para crear por primera vez un sistema de comunicación para todos los puestos de socorros, porque había un accidente, iban a veces ambulancias de 3 puestos de socorros a lo mismo. Entonces vamos haciendo esto, implementó la coordinación con el Poder Judicial, o sea, hizo mucho trabajo para poder hacer crecer a la Procuraduría de Justicia. Creo que cumplió en términos generales con su función y le cumplió al pueblo de Jalisco y cumplió él como profesionista y le cumplió a las personas que confiaron en él. Si quieres preguntar lo del 26. Sí, claro, pero quisiera hacer una acotación ahí o abordar el mismo tema, porque la Procuraduría era algo tan complejo. No había para nada, no había Instituto de Ciencias Forenses, todo funcionaba ahí, no había justicia alternativa, no había métodos alternos, todo era fiscalía, ¿no? Entonces era todavía más loable su labor. Y Gustavo, les queremos invitar para el día 26 de este mes, a las 5 de la tarde, donde el maestro Arturo Zamora podrá abordar todavía más, con más profundidad este tema, y sobre todo que nos acompañen. Va a ser en el auditorio Rosario Castellanos del CUSH Belénes a partir de las 5 de la tarde. Están cordialmente invitados, es para todos. Afortunadamente mucha gente que estuvo en Fiscalía, en Procuraduría, mucha gente que de esa generación, profesores, alumnos, nuestra generación, que son cerca de 300, vamos a estar presentes, ¿no? Escuchando esta vida que nos va a narrar el maestro Zamora. Sin duda muy importante, y no dejen de asistir. Les quiero agradecer mucho la presencia aquí en la Luciérnaga. Muchas gracias, doctor Arturo Zamora. Muchas gracias, maestro Alfonso Partida, por compartirnos esta semblanza del licenciado Leobardo León Guzmán. Y claro, nos vemos por allá el día 26. Muchas gracias, Gustavo, y gracias a todos los que nos escucharon y a todos los que hacen posible este programa. Buen día. Gracias, Alfonso. Esto fue la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Nos vemos, nos escuchamos la próxima. La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.